Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. El 16 de noviembre de 2024 se cumplen 324 años de la instauración de la dinastía Borbón en España. Y un 16 de noviembre, pero del año 1700, un francés, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV de España, fue enviado a dicho país para hacerse cargo del reino y cumplir de esa manera con lo estipulado en su testamento por el Habsburgo Carlos II, quien moría sin dejar descendientes. El joven francés tenía 17 años, se llamaba Felipe y era duque d'Anjou. Unos días antes de aquel 16 de noviembre, concretamente el día 6 de dicho mes, había llegado a la corte la noticia que ya llevaban tiempo esperando, la noticia de la muerte del soberano del país vecino, la muerte de Carlos II. Antes de partir a España para cumplir con su cometido, su abuelo le dio un consejo. Le dijo: «Pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia. Mantén la unión de las dos naciones. Es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz en Europa». Después de escuchar a su abuelo, Felipe recibió a la delegación diplomática del que iba a ser su nuevo reino, y lo hizo a la usanza española, vestido completamente de negro. Ya en Madrid juró su cargo en la iglesia de San Jerónimo el Real, instalándose después en el alcázar de dicha ciudad. Su inicio en la corte española no fue fácil. Un cronista de la época nos dice que el aburrimiento envolvía la vida de Felipe V, que solamente hablaba con los franceses que le habían acompañado y con algunos nobles que antes de su llegada habían favorecido su partido. De entre los franceses, con el que más relación tenía era con un tal Louvillet. Era con esta persona con quien se sinceraba. Concretamente le decía que volvería con gusto a ser duque d'Anjou, pues no podía sufrir a España. Y es que a los franceses no les gustaban muchas de las costumbres españolas, como era el estar rodeados de bufones, muchos de ellos con algún problema mental o físico, mientras comían. Tampoco les gustaba la comida española, y en esto tuvieron un conflicto con los cocineros, quienes, al ser instados para cambiar los menús, se pusieron en huelga. No llevaba un año ejerciendo su reinado cuando se desató la Guerra de Sucesión. Y es que no todo el mundo estaba de acuerdo con que él fuera el nuevo soberano de España. Hubo quienes preferían al archiduque Carlos de Habsburgo, y estos eran los ingleses y holandeses, quienes miraban con temor la unión de España y de Francia. Finalmente, las victorias militares de Almansa, Brihuega y Villaviciosa, así como el Tratado de Utrecht de 1713, permitió que Felipe V fuera reconocido por las potencias europeas como rey de España, pero con una condición: que renunciara a cualquier posible derecho a la corona francesa. Igualmente, Países Bajos y los territorios italianos de Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria. El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia e Inglaterra obtuvo Gibraltar y Menorca, además de lo que se llamó el navío de permiso. Esto le suponía un derecho limitado a comerciar con las Indias españolas. Los ingleses también consiguieron el asiento de negros, que era el permiso para comerciar con esclavos en las Indias. Todo ello al final va a implicar la pérdida de la hegemonía que España había tenido en Europa desde el siglo XVI. El cambio de dinastía afectó también a la administración del reino, aprobándose los decretos de nueva planta. Con estos decretos se estableció una nueva organización de los organismos y tribunales. El final de la Guerra de Sucesión coincidió prácticamente con el final de su matrimonio con la italiana María Luisa Gabriela de Saboya, que ocurrió un 14 de febrero de 1714, casi un año y medio antes que el final de dicha guerra.
Con ella tuvo 4 hijos: Luis, el heredero al trono; Felipe, quien murió recién nacido; otro niño a quien también llamaron Felipe, que viviría 7 años; y Fernando, el futuro Fernando VI. Felipe V permaneció viudo tan solo unos meses, porque en el mes de diciembre de 1714 se casaba de nuevo, y lo hacía con otra italiana, con Isabel de Farnesio. El físico de Isabel despertó en él la misma admiración que el suyo había producido a los españoles, en contraste con el de Carlos II, quien poseía un físico maltrecho por la endogamia. Isabel era alta, y aunque no era demasiado guapa, poseía un porte distinguido y una inteligencia, según las descripciones de la época, fuera de lo corriente. En este sentido aprovechó los periodos depresivos de su esposo, el rey, para intentar utilizar sus influencias para conseguir colocar a sus hijos en los tronos de Europa, mientras que a sus hijastros, especialmente a Fernando, los ignoraba bajo una aparente cordialidad. En una de esas frecuentes crisis depresivas, Felipe V decidió abdicar en su hijo Luis, algo que se produjo en marzo de hace precisamente este año 2024, 300 años. Hay autores que han querido ver en esa abdicación un ejercicio de responsabilidad por el que el soberano, reconociendo no estar en condiciones de gobernar, decide apartarse de las responsabilidades del gobierno. Otros autores contemporáneos a Felipe V creyeron que la clave de esta abdicación estaba en que el monarca pensaba en la posibilidad de acceder al trono francés ante una posible muerte prematura de Luis XV, muerte que le convertiría en su sucesor siempre y cuando no ocupara el trono español. Tras la abdicación, Felipe V y su esposa se retiraron al Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, pero sin perder de vista, especialmente por la reina, todo lo que sucedía en la corte de Madrid. Luis I tan solo reinó 8 meses, porque contrajo la viruela, enfermedad que le provocó la muerte el 31 de agosto de 1724. Al haber abdicado Felipe, el siguiente en la línea de sucesión era su hijo Fernando, pero éste tenía 10 años, por lo que un sector de la nobleza apoyó la opción de Fernando bajo la regencia de Felipe V. En cambio, su esposa, Isabel de Farnesio, presionó al Consejo de Castilla para que Felipe V recuperara el trono, y a pesar de que éste manifestara encolerizado que ni como regente, ni como rey, ni como nada, el 6 de septiembre de 1724 volvía a ostentar la corona española, proclamándose a su hijo Fernando como el nuevo príncipe de Asturias. Durante esta nueva etapa de reinado de Felipe V, su enfermedad le dominó. Había veces que creía ser una rana y se comportaba como tal. Otras se empeñaba en llevar siempre una camisa usada antes por la reina porque temía que le envenenasen con una camisa. Otras veces prescindía de esa prenda y andaba desnudo por palacio. Se pasaba días enteros metido en cama y en medio de la mayor suciedad, y se mordía a sí mismo. Isabel de Farnesio intentó que su esposo recuperara la salud. Viajaron a Extremadura, a Sevilla, en donde estuvieron 5 años, pero todo fue inútil. Su deterioro se fue acentuando, y en la noche del 9 de julio de 1746, Felipe V muere de un ataque cerebrovascular. Fernando VI, hijo de su primer matrimonio, le sucedió y ordenó a su madrastra, quien había sometido tanto a él como a su esposa Bárbara de Braganza a un severo control durante nada menos que 15 años, le pidió que abandonara el palacio del Buen Retiro. A partir de entonces, Isabel de Farnesio vivió en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, no sin antes manifestar su protesta ante el nuevo rey. Le dijo:
Desearía saber si he faltado en algo para enmendarlo. A lo que Fernando VI le respondió: lo que yo determino en mis reinos no admite consulta de nadie antes de ser ejecutado y obedecido. Felipe V e Isabel de Farnesio descansan en el Palacio de la Granja. Ese fue el deseo del monarca, el descansar en un lugar que le recordara su añorada Francia. Su esfuerzo le valió la pena, porque 324 años después de que aquel joven de 17 años llegara a España e instaurara la Casa de Borbón, ésta pervive, y lo hace en la figura del hijo de don Juan Carlos I, don Felipe de Borbón y Grecia, quien desde el 19 de junio de 2014 reina en España con el nombre de Felipe VI, homenajeando con dicho nombre al iniciador de la Casa de Borbón en España.